But the people. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos esta mañana? Un gran abrazo a todos. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué está sonando por acá? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un día más y hoy día es 2 de noviembre. Ya estamos entrando a tierra derecha con el mes de noviembre, ¿cierto? Ya día lunes 2. Cuando uno entra en noviembre está a la vuelta ya de la Navidad, así que ahora claramente se nos va a venir todo lo que es la Navidad encima. Y ahí vamos, oh Dios mío, my God. Bueno, pero es así, ¿por cierto? Es así. Tuvimos un lindo fin de semana. Espero que ustedes también hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan podido disfrutar con la familia, que hayan podido disfrutar con la gente que ustedes aman y que los aman, ¿ya? Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, saludar primeramente aquí a quienes están llegando. Mira, este matrimonio, ni que se hubiesen puesto de acuerdo. La Cari con Francisco, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Ya, así que bien. Qué bueno verles por acá tan tempranito. Ya, así que siempre va a ser bueno verles por estos lados. Así que estamos comenzando un nuevo mes. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes que trabajan en las áreas comerciales y que cada vez tienen que volver a resetearse para volver a comenzar, volver a empezar todo de nuevo. Así que ánimo nomás con todo eso, que Dios no los va a dejar solos. Cafecito rico. Así que, pero bien, tuvimos un lindo fin de semana, reuniéndonos con los amigos, comiendo rico, ¿cierto? Así que, impecable todo. Como dice un conocido amigo por ahí, un limón más para el caldo. Un limón más para el caldo. Pero bien, Dios ha sido bueno, seguirá siendo bueno. Él es un Dios que nos ama profundamente a cada uno de nosotros. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Así que, ¿quién más ha llegado por ahí? Bueno, está Judith Vargas, ¿cierto? La Yanina, Francisco. ¿Quién más? Elizabeth Muñoz. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo está usted? ¿Dónde está? Su trabajo, en la casa. El otro día hablábamos con un amigo que iremos a tener vacaciones o no. ¿Irá a estar abierto todo lo que es para las vacaciones o no va a estar abierto todo lo que es para las vacaciones? ¿Y se irá a poder salir o no se va a salir? ¿Cierto? Bueno, ¿qué hora es ya? ¿Estamos en la hora ya o no? Estamos en la hora ya. Así que bueno, animarles, hoy día vamos a comenzar una nueva serie. Como saben, nosotros tratamos de generar temas que por lo general nos toman 2 semanitas, así que por lo general son 6 temas, 6 episodios. Así que hoy día vamos a iniciar uno sobre bases esenciales de la vida. Buen día, Emma López, Vale Acuña con su café, Don Oscar Beiza. Buen día, pastor, bendiciones miles y que le prospere con muchos churrascos. Bueno, gracias. No, es que todo eso es controladito, aunque no lo parezca, todo eso está controladito. Sí, pero hay
Buen día, Jimena. Bienvenida. Bienvenida. Muy bienvenida. Bueno, los invito a que allá donde ustedes estén podamos orar y podamos pedirle a Dios que nos guíe esta semana, que nos ayude a ver la vida como Él la ve, que nos guíe para que podamos entender la vida como Él quiere que la entendamos. Así que te invito ahí, donde tú estás, a que podamos orar. Hola Gonzalo, ¿cómo estás, amigo? ¿Ya? ¿Cómo va todo? Buen corte de pelo, Gonzalo. Para allá voy yo también. También me voy a cortar. ¿Ya? ¿Oremos? Bueno, Padre, te damos gracias por esta semana, por este día lunes. Gracias por el fin de semana pasado, Señor, porque no podemos juntarnos con los amigos, tener tiempo juntos en comunión, animarnos unos a otros y pasarla bien, reírnos. Así que, Señor, te damos mil gracias por la familia y los amigos que tú nos has dado, Señor. Y yo te pido, Señor, esta mañana que nos llenes de tu Espíritu Santo, que tome el control de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones, y que podamos, Dios, enfocarnos en ti, que podamos ver esta vida como tú la ves. Entregamos esta semana a ti, este día a ti, Señor, tú, este mes que está comenzando, lo entregamos completamente a ti, Dios. Te damos muchas gracias por Jesús, Señor, por cómo Él nos guía, por cómo Él nos ama. Así que, Señor, yo te pido por las familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, que tú los bendigas y que cada uno de nosotros podamos ser agentes de tus reinos para la familia. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta mañana, Señor. Ven sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Amén. Bueno, ¿quién más se añade por ahí? Margarita Fuentes, ¿cierto? Amigo mío, Cristian Mateluna. Feliz aniversario, Cristian. Realmente un gran abrazo para ti, para Fanny, o para Stephanie, ¿cierto? Un gran abrazo para ustedes. Vane, buen día también. Así que alcancen a ir a buscar su cafecito y poder tener un tiempo juntos acá en la palabra. Esa es la idea de los lunes, los miércoles, los viernes. Tener un tiempito juntos en la palabra de Dios. Ese, para allá apuntamos, ¿ya? Sí, igual. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día va a ser este es el Vivo 89. O sea, este miércoles vamos a tener el 90 y van a ser prácticamente 30 semanas que nos hemos juntado. Son 7 meses, poco más de 7 meses y medio. 7 meses y medio que hemos estado haciendo esto ahí, tin, al pie del cañón. Y bueno, aunque vuelva a la normalidad que nos están prometiendo, vamos a continuar con estos vivos y para los que se quieran y puedan, porque entiendo que ya volviendo a los trabajos presenciales es más difícil conectarse con todo esto, pero vale la pena hacerlo, ¿ya? Bueno, recientemente hemos estado haciendo una ampliación acá en el salón que tenemos en la iglesia. La idea es ampliarlo para que quede como para 400 personas, pero dentro de esa ampliación las personas que colocaron las cerchas, ya para los que no saben, las cerchas son unos asuntos triangulares, ¿cierto? Que son los que sostienen el techo. Y una de las cosas que preguntó, lo primero que preguntó el maestro fue, estos pilares, ¿cuánto están enterrados hacia abajo? Estos pilares son los pilares de fierro fuerte que tienen que sostener el peso del cielo, tienen que sostener el peso del techo. Entonces me preguntó, oye, ¿tú sabes cuánto están enterrados para abajo? Y yo le dije, mira, tienen como 40 centímetros. Hay como 40 centímetros con fierros cruzados y tienen piedras gruesas. Y además está el hormigón, que es lo que hace el radiel, que también lo sostiene. Ah, ya, me dijo, no hay problema. Claro, después hablando con él, me dice, porque al final tú no sacas nada con colocar un buen techo si los pilares son débiles. Si las bases son débiles, los fundamentos son débiles. Entonces, claro, a veces la gente se fija en lo que ve, pero no en lo que no se ve. Y las bases y fundamentos de la vida son aquellas cosas que muchas veces no se ven, ¿ya? Entonces, por eso que tal vez hoy día algo que me gustaría tratar y
y seguramente va a ser por 2 semanas, o sea, esta semana y la próxima, es acerca de las bases esenciales de la vida cristiana. ¿Cuáles son las bases esenciales? ¿Cuáles son los fundamentos básicos o que todos nosotros necesitamos para poder construir una vida? O sea, a mí me decía el maestro sobre las bases y fundamentos que tenemos aquí, incluso sobre las cerchas que tenemos en el galpón inicial. Tenemos un galpón que ya tiene con nosotros, no sé, 10 años, pero eso tiene una cercha muy gruesa, muy gruesa. Y el maestro me dijo, oye, aquí podéis tirarle un segundo piso, hasta un tercer piso, tal vez te aguantan. Pero nunca fue nuestra intención hacer eso, nunca fue la idea hacer eso. Pero claro, cuando tú tienes pilares y tienes fundamentos y tienes bases sólidas, firmes, tú puedes construir y crecer. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué son tan importantes las bases de la vida? ¿Por qué son tan importantes las bases de la vida cristiana? Porque esos son los que nos van a dar la firmeza para crecer. Si no tomamos el tiempo para acabar, hacer un hoyo, colocar bases, colocar fundamentos, establecer cosas que realmente van a permitirnos construir una vida no tan solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros que termina rápido. La vida cristiana es una maratón que va en el largo plazo. La idea que cuando nosotros caminamos con Jesús o cuando comenzamos a caminar con Jesús, la idea es estar en el largo plazo. No tan solo en cosas inmediatas que tal vez porque pasamos un mal momento o tuvimos una situación, nos acercamos a Dios, se soluciona esa situación, nos alejamos, ¿ya? Sino que realmente podamos permanecer y caminar con Dios en el largo plazo. ¿Ya? Lo que un amigo, Felipe Strauss, le llamaba longevidad fructífera, de longevo, de algo que podía estar en el largo plazo. Pero para que algo dure y esté en el largo plazo, necesita tener buenas bases, buenos fundamentos que le permitan construir, que le permitan edificar su vida, que le permitan desarrollar su vida. Entonces, en ese proceso, creo que es sumamente importante lo que vamos a tratar por las próximas 2 semanas. Que ojo que tampoco es nada nuevo, una revelación nueva, sino que simplemente es poder detectar las bases esenciales que debe tener cada uno de nosotros para permanecer en el largo plazo. Entonces, me gustaría partir leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento, las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y así procederemos si Dios lo permite. O sea, lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos, está diciendo, oye, tienen que volver a poner, o no volver, sino que poner base y fundamentos que les permitan construir una vida, desarrollar una vida. Y en ese proceso creo que estamos todos nosotros. Nadie puede decir, no, yo ya llegué, yo ya estoy, entiendo todo, capto todo, estoy firme. No. De hecho, el apóstol Pablo dijo que nadie se jacte de que esté firme, porque en cualquier momento puede caer. Por eso es que lo que sí podemos hacer tú y yo es podemos concentrarnos y enfocarnos en establecer bases, pilares, un radial firme, fundamentos sólidos, para que podamos construir algo que va a permanecer en el tiempo. En este caso, la ampliación, por ejemplo, que estamos haciendo, como nosotros estamos en un cerro, literalmente, los que no conocen acá, este es un cerro, aquí hay una subida, hay una pendiente. Entonces, cuando tú estás construyendo, acá yo, por ejemplo, estoy a nivel de la calle, a nivel de la vereda, pero el salón está allá abajo, ¿ya? Está como en un subterráneo. Y ahora para hacer la ampliación, la verdad que no recuerdo cómo fue en la primera etapa, pero en la segunda etapa, ahora tuvimos que meter como 8 toneladas de material. O sea, para hacer el radial, tuvimos que rellenar tierra, piedra, material de relleno, luego establecer gravilla, luego tirar ripio, compactar, y sobre esto tirar
una estructura, una base de cemento de más o menos 7 u 8 centímetros de grosor. O sea, se tuvo que hacer una base sólida con la finalidad de poder establecer algo que va a perdurar y que no a mitad de camino se nos va a romper. Entonces, es por eso que es tan importante este proceso de construir una vida en esas cosas que son elementales, que son necesarias para la edificación de la vida. Entonces, a mí me gustaría, lo primero, una de las cosas esenciales que estoy convencido que después, nosotros llevamos ya, no sé, 35 años con mi esposa caminando con Dios, caminando con Jesús, y la primera cosa que me gustaría establecer es la confianza. Necesitamos establecer una base de confianza, de confiar en Dios, de creer en Dios. ¿Ya? El llamado de Jesús fue dos cosas: arrepiéntanse, pero crean, confíen, confiar en Dios. ¿Ya? Y eso tal vez es lo más difícil para el ser humano. Es complejo porque nosotros tenemos la tendencia a desesperarnos. Entonces, claro, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen circunstancias que pueden resultar complejas, tenemos la tendencia a nosotros meter la mano, a nosotros controlar la cuestión, a nosotros arreglar, y después le decimos gracias a Dios por lo que hiciste, pero en realidad lo hicimos todos nosotros, en realidad fuimos nosotros los que metimos la mano. Y nos cuesta este proceso de confiar en Dios, de decir, Señor, yo voy a confiar en ti. No se trata de ser irresponsable ni dejar de hacer las cosas, sino que se trata de confiar en Dios. O sea, el proceso de confiar en Dios es un proceso de un aprendizaje. O sea, confiar viene de la palabra confianza, ¿ya? Perdón. Entonces, la palabra confiar tiene la misma raíz de confianza. Esa es la palabra, confianza. Y para establecer confianza con alguien, necesitamos aprender a conocer a esa persona. Y claro, cuando el llamado de la Biblia es a confiar en Dios, cuando el llamado de la Biblia es a poner nuestra vida en las manos de Dios, eso significa aprender a conocer a Dios para tener el convencimiento que realmente Él va a cuidar de nosotros. Entonces, claro, suena bonito, no, tienes que confiar en Dios. Claro, eso suena bonito, pero a veces en la práctica, es más compleja de lo que lo decimos. Por lo general, al menos en la vida cristiana, y es lo que tal vez a muchos de nosotros nos pasa, es que cuando enfrentamos situaciones, enfrentamos, no sé, problemas o circunstancias que nos golpean o que son difíciles, por lo general tenemos la tendencia a meter nosotros las manos, a buscar ayuda aquí, a buscar ayuda allá, y en el último instancia decir, Dios, por favor, hace algo. Así como al último. Y no, pues tiene que ser al revés. Dios tiene que ser nuestra primera opción de confianza. Nuestra primera opción de confianza debe ser el Señor. Allá en donde tú y yo necesitamos caminar y necesitamos avanzar. O sea, me gustaría leer en Juan 14, versículo... Permiso, voy a hacer ahí. Me gustaría leer en Juan 14, versículos 1 y 2. O versículo 1. Juan 14, 1. Dice, no se angustien. Mira, lo que está diciéndole Jesús a las personas. Le dice, no se angustien. Ya, tranquilo, take it easy. Relájate, ya. Yo tengo el control, yo soy Dios, yo sé lo que va a pasar y lo que no. Yo tengo claro la situación. Eso es lo que Jesús está diciendo, eso es lo que el Padre nos está diciendo. No se angustien. Y si yo tuviera que decirte algo hoy, no te angusties. Confía en Dios. ¿Cachai? Que suena como frase que hemos repetido y que hemos hablado, pero es súper importante esto. Y la única manera, básicamente no es la única, pero sí es lo más práctico cuando uno va aprendiendo a confiar en Dios, es porque le va entregando situaciones a Dios, o le va entregando áreas de la vida a Dios, le va diciendo, ¿sabes, Dios? Yo no puedo controlar esto, te lo entrego a ti, Dios. ¿Sabes, Dios? Yo no puedo llevar el control, te lo entrego a ti, Dios. Yo no tengo, etcétera. Y vamos entregando diferentes áreas de nuestra vida que se van entregando a Dios. Entonces, allá es donde nosotros vamos aprendiendo a confiar y realmente a decirle, Dios, tú eres mi esperanza, realmente tú eres, Señor, en quien voy a depositar mi vida. Entonces Jesús nos dice, Juan 14, versículo 1, Juan 14, 1 dice, no te angustien, no se angustien.
confíen en Dios, pero confíen también en mí, dijo Jesús. O sea, el llamado, cuando Jesús aparece y hace un llamado, arrepiéntanse y crean, es un llamado a confiar. Confía en Dios. Esa palabra de tener fe es tener una seguridad de algo que no podemos ver, percibir muchas veces, pero que tenemos el proceso de la convicción de que está allí. Por eso que el llamado de Jesús es a confiar. Y el Evangelio, todo el Evangelio nos llama a confiar. O sea, cuando Jesús le habla a sus discípulos, constantemente le está diciendo, no tengan miedo, no se intimiden, no teman. Yo estoy con ustedes, no los vamos a dejar, no los voy a dejar. Así como el Padre está conmigo, estará con ustedes. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús en todo ese proceso? Era afianzar y confirmar seguridad en sus discípulos, que no estaban solos. Aún así, obviamente, los discípulos en su humanidad experimentaban temores e inseguridades, obviamente. Sí, y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿sí? No hay nada diferente. Por eso es que es tan importante este proceso. O sea, el confiar en Dios es un proceso donde nosotros vamos cada día entregando nuestras vidas o diferentes áreas de nuestra vida a Dios. Y dejando, Dios, tú tienes el control de todo y en tus manos dejo todo, Dios. Es un proceso, no es fácil, es un proceso. Por eso que los discípulos, ahora, si tú lees lo último, terminamos recién de estudiar Marcos el viernes pasado, y el último versículo en Marcos 16, creo que era 19, Jesús se aparece a los discípulos y les reprocha su incredulidad. Les reprocha el hecho que no habían confiado en lo que Jesús les había dicho. Ellos tuvieron un conflicto con la resurrección. Jesús les dijo siempre, yo voy a ir a Jerusalén, me van a juzgar, me van a condenar, finalmente voy a morir, pero ojo, luego después voy a resucitar, les dijo Jesús. Pero cuando Jesús murió, sus discípulos entraron en llantos desesperados y se olvidaron de lo que Jesús le había dicho en la resurrección. Entonces, este concepto de confiar es muy complejo para nosotros como seres humanos. Porque cuando enfrentamos situaciones tenemos la tendencia a nosotros controlar la situación. Y nosotros meter la mano. Y por lo general cuando metemos la mano en las situaciones, dejamos la embarrada, metemos la pata y muchas veces en vez de mejorar las cosas, las empeoramos. Por eso que es tan importante entender esta primera esencial, esta primera base esencial que es de confiar en Jesús. En Romanos 1, versículo 17, este fue el versículo que Dios le mostró, le reveló a Martín Lutero, ¿ya? Martín Lutero, que era un sacerdote católico, creyente en la salvación por obra. Él creía que en la medida en que se portara bien, que cumpliera las normas, el no pecar y toda una serie de cosas, él iba a ser salvo. Pero Dios le muestra este versículo y él cuenta que lo había leído muchas veces, pero en un momento este versículo salta de la Biblia y le trae una revelación a su mente y su corazón. Dice, de hecho, el Evangelio, dice, se revela la justicia que proviene de Dios. El Evangelio nos muestra la justicia de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. O sea, todo el Evangelio, de principio al fin, dice este versículo, es por fe. Y ese concepto de fe es un concepto de confiar en Dios. Es un concepto de decirle a Dios, Señor, voy a dejar toda situación, voy a dejar toda circunstancia, las voy a dejar en tus manos, Dios. De eso se trata. A eso apunta todo. Y es difícil, no es fácil. Porque cuando nosotros nos establecemos, no sé, metas o objetivos, o simplemente tal vez pasan situaciones, tenemos claramente la tendencia a meter las manos nosotros. Pero aquí Martín Lutero nos aclara, este fue el versículo que para Martín Lutero fue clave en todo lo que es el Evangelio que hoy día nosotros, tú y yo, proclamamos. Por eso, bueno, ya otro día hablaremos de la historia de la iglesia, pero es por fe, de principio fe. Es confiar en Dios en todo momento y en todo lugar. De eso se trata el Evangelio, de aprender todo este proceso tal vez que estamos viviendo acá, tú y yo, es un proceso de aprender a confiar en Dios. Sí, pues.
Entonces yo te quiero animar a estas bases. Hoy día estamos iniciando, como hablamos al comienzo, una serie que le estamos llamando bases esenciales, bases necesarias, fundamentales para cada uno de nosotros. Y la primera base es la confianza. Aprender a confiar en Dios. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos aprender a confiar en Dios? ¿Por qué necesitamos aprender? Tres razones por las cuales necesitamos aprender a confiar en Dios. Porque la primera razón por qué tú y yo necesitamos aprender a confiar en Dios es porque cuando confiamos en Dios podemos experimentar seguridad. Así de simple, así de fácil. Claro, cuando tú y yo vamos y dejamos todo en las manos de Dios, podemos experimentar seguridad de que Dios va a tomar el control, de que Dios va a guiarnos, de que Dios va a mostrarnos, y eso nos va a dar seguridad. Claro, se genera una tensión, ¿ya? Se genera una tensión en nuestro interior, porque claro, en nuestra humanidad, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y por el otro lado decimos, no, Dios va a tomar el control. Entonces, está esta tensión que claramente se genera, pero que es una tensión que nos da, entre comillas, una seguridad por fe en Dios. Entonces decimos, Señor, yo decido confiar en ti, aún en esta tensión. En Efesios 6, versículo 17, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros, tú y yo estamos en este mundo que es un mundo malo, Jesús dijo, en este mundo van a experimentar aflicción, en este mundo van a experimentar situaciones difíciles. No es un mundo de Hakuna Matata, esto no es un mundo donde todo va a estar color de rosa, sino que Jesús lo dijo muy claro, van a experimentar situaciones difíciles. Pero confíen, dijo, ¿se acuerdan? Pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Entonces, claro, estamos en este mundo, no somos de este mundo, experimentamos problemas, situaciones, circunstancias, enfermedades, quiebres, desilusiones, una serie de cosas, porque estamos en un mundo malo, un mundo quebrado. Pero por el otro lado somos llamados a poner nuestra confianza en Jesús, porque Jesús ya tiene el control, ya venció estas situaciones. Y allá es donde se genera esta tensión. Y podemos experimentar seguridad. De hecho, cuando tú lees todo Efesios 6, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. O sea, nuestra lucha no es con otras personas. Y allá nos habla de la armadura espiritual, pero toda la armadura que tenemos es una armadura de defensa, excepto la espada. La espada es lo que Dios nos ha dado para nuestra defensa y ataque. Todo lo demás es defensa, es defensivo, la coraza, etc. Pero la espada es algo que nos da seguridad de que si alguien me va a atacar, yo puedo defenderme. De que si alguien viene en contra mí, yo puedo defenderme. Y la palabra dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y allá el diablo lo tentó, allá el diablo lo trató, allá el diablo lo tensionó, la respuesta de Jesús en Mateo 4, en cada momento decía, escrito está. La palabra dice, escrito está, escrito está. Entonces, al final, el hecho de poder poner nuestra confianza en Dios es algo que nos da seguridad. Pero esa seguridad viene de la palabra. Amigos y amigas, tienes que ser alguien de la palabra. Tienes que aprender a ir a la palabra y decir, Señor, habla mi vida, Señor, establece mi vida, Señor, guíame, muéstrame. Entonces, es tan importante este proceso. Por eso que estamos hablando de las bases fundamentales. O sea, en el libro de Romanos, ¿ya? Dice que la fe o el creer viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe no es una varita mágica que hace tin y la fe crece. La fe se desarrolla y crece. Mira, la fe se desarrolla y crece por dos situaciones. Una, por la palabra. Por conocer las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero lo otro es poniéndola en práctica. Por eso que cuando vienen situaciones, cuando vienen circunstancias, yo necesito aprender a poner en práctica las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Para eso necesito conocer la palabra y para eso yo necesito implementar
en las situaciones lo que estoy enfrentando con la palabra. Confianza. La confianza en Dios me da seguridad. Así de simple. La confianza en Dios me da seguridad. ¿Cómo yo establezco esa seguridad? Con la palabra de Dios. Las promesas de Dios para mi vida. O sea, Jesús en cada momento, escrito está, escrito está, escrito está. Amigos, amigas, hay que ser personas de la palabra. Establecer bases y fundamentos que nos van a dar pilares sólidos, que cuando vengan las situaciones vamos a permanecer firmes. Porque situaciones van a venir, circunstancias vamos a enfrentar. Eso es algo que Jesús lo dijo, en el mundo van a pasar problemas. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso es el proceso. ¿Ya? Entonces, en este vivo que estamos iniciando hoy, las bases esenciales, estamos hablando de la base esencial para desarrollar o construir en la confianza. Aprender a confiar en Dios, porque esto nos da seguridad. Una segunda razón por las cuales desarrollar confianza, en Lucas 6, versículos 46 al 49 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó contra aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida, con buenas bases, buenos pilares. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Por lo tanto, cuando vinieron los azotes del torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esto es lo que Jesús quería demostrar aquí sobre la importancia de establecer pilares, bases sólidas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el darnos este tiempo. Claro, yo entiendo que hoy día vivimos en una sociedad que quiere todo rápido, todo inmediato, todo instantáneo, todo aquí, no sé, al microondas, listo, calentar aquí, se acabó la cuestión. Pero establecer bases en la vida cristiana para permanecer en el largo plazo, esto es lo que va a hacer la diferencia. Lo que Jesús está diciéndonos, hay un hombre que escuchó, una persona que escuchó la palabra, la tomó, la puso en práctica, o sea, la obedeció, y este hombre estaba construyendo su vida. Vinieron los problemas, vinieron las circunstancias, vinieron las situaciones, y se mantuvo sólido. ¿Por qué? Porque tenía buenas bases. Tenía buen fundamento, tenía buenos pilares. Y eso es donde tú y yo necesitamos apuntar. Allá donde tú y yo necesitamos apuntar. A tener buenos pilares en la vida. Cuando tú tienes buenos pilares en la vida, vas a tener seguridad. Número 2, cuando tú tienes buenos pilares en la vida, te va a ayudar a tratar el estrés. El estrés, ¿sí? El estrés. ¿Qué es lo que es el estrés? Es la tensión de las situaciones incontrolables. Voy a repetir esto. ¿Qué es el estrés? El estrés es la tensión que generan las situaciones incontrolables. ¿Ya? Y la gran mayoría de las situaciones, o muchas de las situaciones que tú y yo confrontamos y enfrentamos, son incontrolables para nosotros. O sea, no tenemos el control total sobre eso. Por lo tanto, nos generan ciertos niveles de estrés. Nos generan ciertos niveles, de tensión en nuestro interior, y que el estrés es... Mira, el estrés, si hay algunos enfermeros por ahí, no sé, pero el estrés es un enemigo silencioso dentro de nosotros, que solamente sale a la luz cuando ya nuestro cuerpo está altamente tensionado. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendemos a construir una vida, una base sólida sobre nuestra vida para estar en el largo plazo, eso nos da la posibilidad de enfrentar aquellas situaciones incontrolables que llegan a nosotros. No tenemos control de esto, no tenemos control de muchas de las situaciones que vivimos, ya sean laborales, financieras, familiares, relacionales. No las tenemos. O sea, si pudiéramos controlar sería más fabuloso, pero no lo tenemos. Y allá es donde está el llamado a confiar en Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos crecer en confiar en Dios?
porque nos da seguridad. Segundo, porque o nos ayuda a tratar el estrés. Cuando vengan las situaciones, vamos a permanecer sólidos. Vamos a estar sólidos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor. Una tercera razón por qué necesitamos establecer bases y pilares sólidas en la construcción de la vida. En 2 de Pedro 1, 5, 8 dice lo siguiente. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Por añadir, ¿ya? O sea, no es que vayan añadiendo, vayan creciendo. Bueno, dice, por eso esfuércense por añadir a su vida virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es que también cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nos permite estar en un crecimiento constante, en un proceso de crecimiento, en un proceso de añadir. Cuando tú comienzas una vida de confiar en Dios, de decirle, Señor, yo voy a confiar en ti, esto es algo que te establece una base, un fundamento para que tú puedas estar en constante crecimiento. Por eso el apóstol Pedro dice, a su fe añádenle virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, etc. Añadir a la vida. Entonces, una de las primeras cosas esenciales que nosotros necesitamos, o bases esenciales, fundamentos esenciales en la vida, es aprender a confiar en Dios. ¿Por qué necesitamos aprender a confiar en Dios? Porque esto nos va a dar seguridad, nos va a ayudar a tratar el estrés y nos va a poner en una posición donde constantemente podamos crecer. ¿Ya? O sea, cuando tú y yo solamente vivimos en inseguridades, bajo temores, intimidados, vamos a ser limitados en nuestro crecimiento. Pero cuando vamos tomando pasos y vamos diciendo, Señor, voy a confiar en ti y voy a poner estas situaciones en tus manos. Señor, voy a confiar en ti, guíame, enséñame, muéstrame. Entonces, lo primero es aprender a confiar en Dios. O sea, si hay algo que en los últimos casi 35 años, 36 años hemos aprendido, es que siempre Dios te está llevando a confiar. Siempre Dios te está llevando como al límite. Me acuerdo que una vez Gonzalo, que está ahí, me dijo una vez, no entiendo cómo Dios como que nos lleva hasta el último hilito, cuando estáis colgando, ahí te pega, te dice, ya, ahora te ayudo. Y uno dice, ¿por qué me lleva a esos límites? ¿Por qué me lleva a esos puntos? Y es básicamente porque Él está enseñándonos a confiar en Él. Así de simple. Y la única forma muchas veces que tú y yo aprendamos a confiar en plenitud a Dios es estar en situaciones altamente complejas. Entonces, claro, cada uno tiene sus niveles de soporte, llamémosle así, que soporta situaciones, y Dios te lleva a esos límites para que podamos aprender a confiar en Él. Porque si nos lleva a otros puntos aquí, ya, sí es fácil eso. Pero Dios siempre va a llevarnos más allá. ¿Y por qué va a llevarnos más allá? Para confiar mucho más en Él. Así de simple es el asunto. Entonces yo te quiero invitar a este proceso. Confiar en Dios nos da seguridad. Confiar en Dios nos ayuda a tratar nuestros propios estrés. Y confiar en Dios nos ayuda en este proceso del crecimiento y avance en su reino. Entonces, ante esto, a mí me gustaría tratar 4 verdades. Siempre vamos a tener como razón y verdades de cada base esencial, ¿ya? ¿Por qué necesitamos 4 verdades que tú y yo necesitamos entender acerca de esto? 4 verdades que tú y yo necesitamos entender acerca de esto. Primera verdad, en 1 Corintios 6, 19, primera verdad que necesitamos entender es esto. 1 Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, dice. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y esto es importante. La primera verdad es que no nos pertenecemos a nosotros. Y esto suena como raro, pero yo no soy mío. Ni tú eres tuyo o tuya. No es que tú eres el dueño de tu vida, ¿no?
La verdad es que la Biblia nos enseña, dice, ustedes no son sus propios dueños, sino que hemos sido comprados por un precio, y ese precio es el precio que el Señor Jesús pagó en la cruz por ti y por mí, y que te da la posibilidad de estar con Él. Ya. Entonces, estaba respondiendo un WhatsApp, sorry. Entonces, acá lo primera verdad que tú y yo necesitamos aprender. Claro, nosotros tomamos decisiones como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra propia vida. ¿Ya? No, yo hago lo que quiero, cuando quiero. Sí, tenemos esa posibilidad y tenemos esa opción. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. O sea, Jesús en la cruz, cuando Jesús fue a la cruz, Cuando Jesús, que estoy leyendo un asunto. Cuando Jesús fue a la cruz, fue para pagar un precio por ti y por mí. Entonces, claro, nosotros actuamos como si yo soy el dueño de mi vida, pero dice, fuimos comprados por un precio y ya no somos nuestros. Por lo tanto, dice, honren a Dios con sus vidas. O sea, honrar a nuestro dueño, honrar al dueño de nuestras vidas. Y ese proceso de honrar al dueño de nuestras vidas pasa por vivir una vida con Él, de aprender a confiar en Él y de andar con Él. Tú no eres ni yo soy el dueño de nuestras propias vidas. Es fuerte esto, pero es así. Y una de las cosas que necesitamos aprender es esto. El dueño de tu vida y el dueño de mi vida es el Señor. Por eso, por ejemplo, en Romanos, el apóstol Pablo escribió y dijo, mira, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Claro, actuamos como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra propia vida, pero la verdad es que Dios es dueño de nuestra vida. Y tenemos que aprender a vivir esta vida de tal manera que honre al Señor. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. Ahora escuchen esto, escribió Santiago. Santiago era el hermano de Jesús, ¿ya? Pero dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Oye, escuchen a aquellos que dicen que hacen lo que quieren. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, dice, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías y toda esta jactancia es mala. O sea, Santiago está hablándole a aquellas personas que viven su vida sin considerar a Dios en lo que son, sin considerar a Dios en sus vidas. Pero la realidad es que tú y yo somos llamados a vivir una vida con Él, y a caminar con Él, y a andar con Él, porque no somos nuestros propios dueños. Dios es tu dueño y mi dueño. Entonces necesitamos, claro, decimos, no, mañana voy para allá, hago esto. O sea, a mí, mi pastor Felipe, en un momento me dijo, mira, Cristian, tú tienes que aprender a vivir la vida como si Jesús vuelve mañana, pero tienes que aprender a planificar como si vuelve en 20 años. Entonces, es tan importante para ti y para mí aprender a integrar a Dios en nuestras vidas. Entonces, la primera verdad en el proceso de confiar en Dios es que ni tú ni yo somos dueños de nosotros. Jesús pagó un precio en la cruz por ti y por mí. Dios es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, y eso te incluye a ti y a mí. Por lo tanto, Él es dueño de nuestras vidas por dos cosas. Porque Él nos creó y porque Él pagó el precio en la cruz por ti y por mí. No somos dueños. Por eso que necesitamos aprender, entre comillas voy a decir esto, a depender de Dios. Y decir, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, en ti, tú eres el dueño de todo lo que hay. Por lo tanto, confío en ti, Dios. ¿Te das cuenta? Entonces,
Bueno, eso. Entonces la primera verdad es entender que ni tú ni yo somos dueños de nuestras propias vidas. Una segunda verdad, en Juan capítulo 10, versículos 7 al 11, primera verdad, entonces, que no somos nuestros propios dueños. Dios es nuestro dueño, no nos pertenecemos a nosotros. Segunda verdad, Juan 10, del 7 al 11. Por eso volvió a decirles Jesús a los discípulos, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones, unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Tú y yo somos ovejas. Y Jesús es el buen pastor. Él es el que nos dirige, Él es el que nos lidera. Jesús es el dirigente de nuestras vidas. Por lo tanto, la segunda verdad que tenemos que entender es que no podemos autodirigirnos. Por lo general, cuando nos autodirigimos, metemos la pata, nos perdemos, andamos metidos en lugares que no son los mejores para cada uno de nosotros. No tenemos la capacidad para autodirigirnos. En estos mismos versículos Jesús dice en un momento, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, para ti y para mí, que no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor, hemos sido comprados por Jesús y hemos sido creados por Él. No nos pertenecemos. Y lo segundo es que no tenemos la capacidad de autodirigirnos. Es Dios quien nos dirige. Y allá donde nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a seguir al buen pastor. Y decir, para allá va el pastor, para allá vamos. Y el pastor dice esto, para allá, lo obedezco. ¿Se acuerdan lo que leíamos recién en Lucas 6? Que Jesús diciéndole a los discípulos, el que oye mis palabras y las pone en práctica, las obedece, será como aquella persona que construye su vida, que genera cimientos y pilares sólidos. Entonces, cuando tú y yo tenemos la capacidad de ser dirigidos por Dios, entregarle la vida al Señor y decir, Señor, te entrego mi vida para que tú tomes el control total, tú dirígeme, Dios. No quiero hacer lo que yo quiero hacer solamente, quiero hacer lo que tú quieres que se haga. ¿Ya? Entonces, primera verdad, no nos pertenecemos. Segunda verdad, no tenemos la capacidad de autodirigirnos. Por lo general, cuando nos autodirigimos, metemos la pata. En Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, Dios, los pensamientos de Dios están mucho más allá que tus pensamientos y mis pensamientos. Por lo tanto, la mejor manera de dirigir la vida, la mejor manera de vivir esta vida es siendo dirigidos por el Señor. Aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, yo no quiero tan solo mis pensamientos o ser guiado por mi inteligencia, por mis capacidades. Señor, te quiero a ti. Tú, Señor, guíanos. Tú, Señor, enséñanos. Ese es el proceso. ¿Te das cuenta? Entonces quiero invitarte allá donde tú estás. La primera verdad, no nos pertenecemos, pero la segunda verdad es que tampoco tenemos la capacidad de autodirigirnos. Por lo general, las decisiones que tomamos no siempre son las mejores decisiones. David escribió en el Salmo 25, versículos 4 y 5, dijo, Señor, hazme entender, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, Dios. Tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti pongo mi esperanza todos los días. Así de simple. O sea, David entendió, esto que estamos hablando ahora de establecer bases sólidas, David lo entendió con mucha claridad. Por lo tanto, él entendió que no se pertenecía a sí mismo, y segundo, él quería ser guiado por Dios. No le interesaba tan solo hacer lo que él quisiera hacer, sino que quería hacer lo que Dios quisiera que se haga. Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, guíame, Dios. Esta tendría que ser nuestra oración diaria, guíame, Dios. Señor, en esta semana, guíame, Dios. Para este día lunes, Dios, guíame, Dios.
para este mes que estamos comenzando. Guíanos, Dios. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros, Dios? ¿Cuáles son tus planes para nuestras vidas? Entonces, confiar en Dios significa entender que no nos pertenecemos. Significa también que no tenemos la capacidad de autodirigirnos, porque seguramente vamos a meter la pata. Pero una tercera verdad también, que está en el Salmo 139, Salmo 139, ¿cierto? Versículo 13 en adelante, dice lo siguiente: Señor, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, Dios, porque soy una creación admirable. Y tus obras son maravillosas, Dios, y esto lo sé muy bien. Mis huesos, dice, no te fueron, mis huesos no te fueron, perdón, voy a enchufar esto aquí. Ahí sí. Mis huesos no te fueron desconocidos, ¿ya? Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos aún. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de la arena. Y terminará de hacerlo, aún estaría a tu lado. Pero David entendió y dijo: Señor, tú me conociste aún antes que mis padres se conocieran. Señor, tú pensaste en mí aún antes que mis padres se unieran. Dios ya había pensado en ti y en mí. Y eso es a veces es difícil de comprender esto, pero Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Dios dice en el libro de Efesios que Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida que está diseñado para las buenas obras. Y buena obra significa un plan y un objetivo. Yo lo encuentro maravilloso, claro. Nosotros tenemos la tendencia a hacer lo que nosotros pensamos que se haga, pero necesitamos aprender a descubrir el plan de Dios. Entonces, claro, necesitamos poner estas bases de la confianza, pero para poner estas bases de la confianza necesitamos entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de autodirigirnos y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tú no eres un número más. Tú no eres una persona que está aquí solo para trabajar, estudiar, trabajar, endeudarte, pagar y morir. Esto es parte. Pero la vida completa, la vida totalidad, solamente la podemos experimentar cuando caminamos, cuando andamos en los planes de Dios. Los planes de Dios son los maravillosos. Entonces tú y yo somos llamados a caminar en esos planes, a andar en esos planes. Entonces, claro, uno dice, sí, pero yo no entiendo el plan. Es un proceso. Por eso es que la confianza, cuando confiamos en Dios, tenemos la posibilidad de poder ir creciendo también en el descubrimiento del plan de Dios para nuestras vidas. A veces queremos como que se nos, no sé, como que se nos revele todo de una, así como el plan de Dios de una, pero la verdad es que por lo general va desarrollándose en un proceso en la medida en que vamos caminando con Él. ¿Ya? Caminas con Dios, andas con Dios, entendiendo que no te pertenece a ti mismo, entendiendo que no tenemos la capacidad de autodirigirnos, ya que lo más probable es que vamos a tomar muy malas decisiones. Pero en tercer lugar, entendiendo que Dios tiene un propósito para tu vida y que necesitamos confiar en ese propósito. Dios ha puesto en ti y en mí talentos, dones, capacidades, habilidades, diferentes habilidades, diferentes capacidades. Ayer hablaba con uno de mis sobrinos que él le gusta trabajar, no sé, pues con soldadura, pero esa soldadura tech, que no sé, pero son soldaduras muy específicas. Y hablábamos y me decía, no, tío, lo mío es el trabajo allá en terreno. Y hay diferentes habilidades, hay diferentes capacidades. Hay gente que para clavar un clavo ya se complica. O sea, destornillar algo se complica. Pero esa es la realidad. Dios te ha dado a ti habilidades, capacidades, te ha dado talentos, ha puesto dones en ti, con la finalidad de que cumplas
entiendas el plan perfecto que Él tiene para tu vida. Confiar en Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien los ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, Dios tiene un plan y un propósito para esta raza humana. Y en ese plan y propósito, tú y yo tenemos una participación. Y la perfecta, mira, a veces, claro, nosotros buscamos felicidad, gozo, alegría en diferentes instancias. Pero el sentido de la vida y la felicidad de la vida la vas a encontrar cuando tú puedas caminar en el plan perfecto de Dios para ti. Cuando tú caminas en el plan perfecto de Dios para ti, vas a tener la posibilidad de experimentar plenitud de vida. Aun cuando a veces sea difícil o aun cuando a veces sea complejo eso. Pero en esa complejidad o en esa dificultad, tú vas a poder decir: estoy en el plan de Dios. Y cuando estás en el plan de Dios, aunque no sea fácil, experimentas ese gozo. Por eso, entender que no nos pertenecemos, que de alguna manera nos complica autodirigirnos. Y por último, que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Una cuarta verdad, para ir terminando ya, una cuarta verdad en 1 Juan 3, 1 y 2. ¿Ya? 1 Juan 3, 1 y 2. Recuerda poner me gusta y compartir para que otros puedan ir viendo también este video. Así que ponen me gusta aquí y compartir allá, y va a ser una ayuda muy grande para otros también. En 1 Juan 3, versículos 1 y 2, dice: fíjense. Eso es lo que Juan está diciendo. Miren, chiquillos, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pero una cuarta verdad, que es parte de estos pilares, de estas bases esenciales, es que Dios nos ama profundamente. Dios te ama a ti y a mí profundamente. Dios no tiene como hijo especial, como que si a veces decimos: no, Dios ama más a esta persona que a mí. No, Dios nos ama a todos por igual. Dios te ama a ti profundamente. Escúchame esto. Y porque la Biblia dice que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo para dar su vida por ti y por mí. Y hoy día, a través de Jesús, por medio de Jesús, todo ser humano, sin excepción, a través de Jesús, tiene acceso al Padre. Y ahora tenemos la posibilidad de llamar a Dios, de llamarle Padre. O sea, tú y yo ahora, como cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo: cuando ustedes oren así: Padre nuestro. O sea, mirar a Dios y entender que Él es mi Padre. Y entender que por medio de Cristo hoy día tenemos toda la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Juan 1:12, que es lo básico de todo esto, dice que todos los que creen, todos los que le reciben, todos los que ponen su confianza en Jesús, tienen el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso que Juan escribe: fíjense qué gran amor nos ha dado Dios para que podamos ser llamados hijos por medio de Jesús. Entonces, la cuarta verdad es que Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente. Mira, a veces genera conflicto esto, porque el ser humano necesita saberse amado. Hombre o mujer. Mira, todo ser humano necesita tres cosas: saberse amado, saberse aceptado como es y tener un propósito trascendente en la vida. Son tres cosas esenciales. Y las tres cosas esenciales tú las puedes encontrar en Dios. Porque Dios te ama profundamente, te acepta como tú eres y te da un propósito para tu vida. Dios te ama profundamente. Entonces, de hecho, Mateo 7:11 dice: pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que está en el cielo, dará las cosas buenas a todos los que se lo pidan? Dios quiere darte todo lo que tú necesitas, porque Él es un buen Padre.
Pero este buen padre sabe lo que realmente el hijo necesita, o los hijos necesitan. Y lo primero que tú y yo necesitamos. O sea, ya está comprobado. Hay gente que tiene todo lo materialmente necesario. Tienen cubiertas sus necesidades. Y aún así experimentan insatisfacción. ¿Por qué? Porque no se saben amados, no se saben aceptados y han perdido el propósito de su vida. Y miran para atrás y dicen, ¿qué he hecho con mi vida? Y algunos hasta cometen suicidio y toman decisiones extremas. Por eso es tan clave todo esto. Dios te ama profundamente. Esto es una verdad real y concreta, que Dios te ama profundamente. En 2 Corintios 1, 2 al 4 dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pero dice, mira, Padre misericordioso y Dios de consolación. Ese es tu papá y mi papá. Nuestro Padre, nuestro Dios, no es un Dios juicioso, no es un Dios castigador, no. Lo primero que Dios es amor. Lo segundo es misericordioso y lleno de consolación para tu vida y para mi vida. Por eso, en estas bases esenciales que estamos comenzando hoy, la primera base, primer pilar esencial es la confianza. Crecer en la confianza en el Señor. ¿Por qué necesitamos crecer? Porque esto nos da seguridad a nuestras vidas, porque nos ayuda a tratar el estrés, porque de alguna manera también nos da este proceso, esta base para crecer constantemente. Pero para eso necesitamos 4 verdades. La primera verdad es entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de autodirigirnos, que Dios te ha dado un plan y un propósito para tu vida y que por sobre todas las cosas Él te ama mucho más que tú te amas a ti mismo. O que los demás te aman. A veces no lo entendemos muy bien esto, pero Dios te ama entrañablemente. Piensa en estas cosas. Piensa en estas cosas. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de estas verdades? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de estas verdades? ¿Cuáles son las verdades? No nos pertenecemos. Y si vivimos, vivimos para la honra y gloria de Dios. No nos pertenecemos. No tenemos la capacidad de autodirigirnos. Y Dios tiene un plan y un propósito y Dios nos ama. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Piensa en esto. Para esta semana, para este mes, para la vida por venir, que aprendamos a establecer bases, pilares sólidos para construir una vida sólida. Amén. Bueno, oremos allá donde tú estás. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, darte gracias primeramente porque en ti tenemos seguridad, podemos experimentar paz en nuestro corazón, como dice tu palabra, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, donde podemos ir, acudir y descansar en ti. Así que papá, que en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia, tu amor, tu bondad pueda venir a nuestras vidas de tal manera que aprendamos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar cada día más, a construir una vida no tan solo en el corto plazo, sino construir una vida en el largo plazo. Que cuando pasen los años, Señor, los 30, los 40 años, podamos mirar atrás y podamos decir, he caminado con Dios. Así que, Señor, yo bendigo a cada persona que está escuchando hoy día, Dios. Bendigo sus vidas y te entregamos este día lunes, entregamos esta semana y entregamos este mes para ti, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un gran lunes, un genial lunes. Recuerda poner me gusta y compartir, porque con el sistema que tiene Facebook, en la medida en que ve me gusta y compartir todo esto, tiene la posibilidad de repetir los videos a otras plataformas. Así que ponele me gusta y simplemente ahí al ladito hay un dedito al lado, pum, le pone eso y compartir al lado y eso es todo, ¿ya? Bueno, un gran abrazo, saludando, ¿cierto?, a Jorge García, a Rita Zárate, un gran abrazo, buenos días a todos. Isabel, ¿cómo está, amiga? Estamos muy bien. Andrea, Gonzalo, ¿cierto? Emma, Dios tiene control sobre todo, entreguémosle nuestra mochila. Buena frase, amiga. Así que un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga, fuerza y ánimo a confiar en el Señor, que Dios no te va a defraudar, ¿ya? Un gran abrazo.
Ya, chao. Nos vemos miércoles 9 de la mañana. Chao, chao.